Un saludo para todas las personas que nos acompañan en la 14ª versión del Foro Territorio, Cultura y Turismo y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Administración Municipal y el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, y también pues a todos los que nos acompañan acá en las Alamontañas. Bienvenidos nuevamente a reanudar este foro. El Foro Territorio, Cultura y Turismo es un evento organizado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y por el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, con el ánimo de crear un espacio de reflexión alrededor de la planeación del territorio, la cultura, el patrimonio y el turismo en nuestro municipio y en la región del Oriente Antioqueño. Este año el foro se titula Saberes y Experiencias Vivas de la Cerámica, y hemos preparado una serie de espacios de discusión sobre temáticas relacionadas con la creación de piezas cerámicas, pero desde miradas de carácter investigativo y que vinculan ciencias exactas como la química, la física, la arqueometría y la geología. Estas charlas serán el Museo al Detalle, la historia del pasado a través de la ciencia, que la vamos a tener en este momento, y después otra charla que se llama Acercamiento químico a los pigmentos cerámicos. Dos pequeñas muestras de la amplitud que puede llegar a tener la manifestación cerámica y de las posibilidades tecnológicas, científicas y creativas ocultas que ofrecen los diferentes saberes relacionados. En este sentido, damos la bienvenida a Elizabeth Jiménez, estudiante de física, y a Natalia Acevedo, ingeniera geológica, para conocer más sobre el proyecto Museo al Detalle, la historia del pasado a través de la ciencia, una iniciativa priorizada por la Convocatoria Departamental de Concertación de Museos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia este año 2021 y que fue presentada por el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Museo al Detalle es un proyecto que propone demostrar que a través de la investigación de cerámicas arqueológicas, vestigios de cerámica encontrados en inmediaciones de la vereda Betania del Carmen de Viboral, es posible obtener mayor información de las culturas ancestrales del Carmen de Viboral. Al mismo tiempo, se convocan otras áreas del conocimiento como la física, la antropología y la geología, con el propósito de tener una mirada integral y científica sobre la cerámica carmelitana. A nuestras invitadas les damos la bienvenida al 14º Foro Territorio, Cultura y Turismo. Hola, bueno, buenas tardes a todos los que están presentes aquí en las Alamontañas y también a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Estamos muy contentas de poder venir y contarles todo lo que ha estado pasando alrededor de la cerámica en este año en el Instituto de Cultura. Como ya les había contado Laura, este es un proyecto priorizado por la Convocatoria Concertación de Museos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en el cual teníamos la tarea de hacer un guión museológico para la sala de arqueología que se encuentra aquí en el Instituto de Cultura y que es parte integral del Museo de la Cerámica que todos yo creo que ya hemos visitado y que conocemos muy bien. Para empezar entonces, quisiera entonces hablarles como de unas pequeñas motivaciones que surgen a raíz de este proyecto, unas pequeñas problemáticas que hemos estado viendo y que a raíz de esto entonces también nos da como el pie a nosotros para empezar a hacer todo este tipo de investigaciones y todas tienen que ver entonces con procesos arqueológicos y que han estado un poquito invisibilizados no solo en el municipio sino casi que en la región. Entonces, lo primero que quisiera decirles, eso como motivación, es que hay una problemática muy grande y que ha pasado desapercibida y que ha pasado silenciosa, y es que a raíz del crecimiento poblacional desmedido que se ha dado en el territorio, hay una indiferencia, no solo por parte de las administraciones municipales, sino también por parte de la comunidad, y es que cada vez que se encuentran vestigios arqueológicos a raíz de construir parcelaciones o de construir pues todas estas viviendas de interés social, si se encuentran vestigios los invisibilizan o los dejan a un lado, no hacen todo el proceso debido
para resguardarlos, para protegerlos, para seguir buscando a ver si se encuentran más, sino que lo que se hace simplemente es un ejercicio muy circunstancial. Si se encuentran unas cosas simplemente se da el reporte, pero no se sigue todo un proceso a raíz de esto. Entonces creemos que eso es una problemática bastante grande porque no estamos cuidando y no estamos salvaguardando, por ejemplo, el patrimonio arqueológico de la nación. Otra de las razones por las que nos interesamos en hacer este tipo de investigaciones es generar condiciones para que la comunidad se sienta más cerca de todas las investigaciones científicas. Yo creo que para nadie es un secreto, por ejemplo, que hay mucha distancia con toda la ciencia y con todas las investigaciones que se hacen, porque a veces creemos que o no tienen nada que ver con la cultura o con el patrimonio, o a veces también nos damos a la idea equivocada de que de pronto son técnicas o son cosas o son resultados que no podemos entender, que no sabemos qué es eso. Entonces le tenemos mucho miedo a todos estos resultados científicos. Entonces una de las ideas que queremos proyectar con esto justamente es eso, que la gente le pierda como ese miedo a involucrar la ciencia, que es una gran herramienta para encontrar información y para generar pues como procesos diferentes a raíz de todos estos procesos patrimoniales que se encuentran en los municipios. Otra de las razones es que creemos también que hay una historia fragmentada en el municipio, y aquí voy a citar unas palabras de un carmelitano que se llama Carlos Jiménez Gómez, que me pareció como muy adecuada para ponerla aquí, y él nos dice: nos sentimos tan lejos del pasado que nos sentimos en ocasiones tentados a no reconocerlo como capítulo inicial de nuestra propia biografía. Entonces es como un llamado también a generar una historia más completa, a empezar a hablar de la cerámica no como un proceso industrial de hace 100 años, sino como un proceso que puede venir de hace miles de años, y que no somos un pueblo ceramista solo porque las industrias estuvieron aquí hace 100 años, sino porque el territorio y porque los pobladores de hace muchísimos años también generaron procesos alrededor de la cerámica. Entonces poder hilar esa historia que en alguna parte sentimos que está fragmentada, que hay una parte que no nos han dicho alrededor de la cerámica, que tenemos una historia de hace 1000 años con respecto a la cerámica, y de ahí toma un salto a hace 100 años y de ahí no nos han dicho nada más acerca de eso. Entonces sería muy chévere empezar a hilar esa historia y empezar a considerarnos un pueblo cerámico desde inicios pues de las poblaciones que estuvieron por aquí asentadas. Otra de las razones, pues ya vieron que son muchas razones, entonces realmente el proyecto logró darnos muchos resultados muy bonitos, y siento que tiene mucho potencial entonces para muchas cosas más. Entonces otras de las razones también es renovar los contenidos que ofrecen los museos. A veces creemos, por ejemplo, y sobre todo en museos de arqueología, creemos que las exposiciones que hay son muy estáticas, que no se renueva la información, entonces por eso uno solo los visita una vez y no vuelve. Entonces hay una necesidad grandísima en renovar esos contenidos y empezar a generar información alrededor de todos estos procesos, que incluso creemos que también ha estado muy difícil y que ha sido muy poquita la información que se ha generado acerca de, por ejemplo, de los procesos arqueológicos. Y finalmente, ya una razón mucho más específica, esas son razones como muy generales acerca de todo este proceso, y una razón más específica sí tiene que ver con que a medida que se ha dado el proceso arqueológico en la región e incluso en Colombia, se han encontrado entonces vestigios cerámicos y se han intentado clasificar en diferentes estilos cerámicos, y pasa que cuando uno se va a la literatura, cuando uno va a la bibliografía a conocer sobre estas clasificaciones, nos damos cuenta entonces que hay un montón de ambigüedades que se han tenido a la hora de hacer todas estas clasificaciones, y estas ambigüedades no se han podido resolver,
y digamos que los antropólogos y los arqueólogos tampoco han sido capaces como de resolverlos, y justamente entonces ahí creemos que la ciencia nos puede ayudar entonces a esclarecer todas estas ambigüedades y todas estas problemáticas. Finalmente entonces, como se los he estado intentando mencionar, nosotros entonces tenemos un enfoque científico del lugar de la física, de la química, de la geología, para empezar a resolver todas estas problemáticas y a obtener mucha más información y empezar a concientizar entonces a toda la comunidad de toda la información que se pueden obtener de estos objetos, y así conseguir que la gente se logre apropiar más de todo esto y logre entender por qué son importantes, por qué es importante salvaguardarlos, por qué es importante protegerlos, por qué es importante difundirlos. Bueno, entonces esas eran como unas cuantas motivaciones que nos surgieron a nosotros antes de iniciar el proceso, y ya les vamos entonces a contar un poquito sobre cómo llevamos a cabo todo este proceso que les estamos contando. Entonces lo primero que les tengo que decir es que nosotros utilizamos técnicas que normalmente se utilizan en física y en química para obtener información elemental, mineralógica, tecnológica de vestigios cerámicos que se encontraron aquí en el Carmen de Viboral, en la vereda Betania. Bueno, entonces en la presentación que tenemos por ahí, vamos a empezarla en la próxima. Entonces les cuento que aquí en el Carmen de Viboral se encontraron un montón de vestigios cerámicos en la vereda Betania, no solo en la vereda Betania, en muchas partes, pero la colección que se encuentra aquí en la sala de arqueología es principalmente los hallazgos que se encontraron en esta vereda. Y como les estaba contando, estos vestigios cerámicos se clasifican en diferentes estilos. Entonces los principales estilos que se encuentran tanto aquí en el Carmen de Viboral como en muchas partes de la región de Antioquia se llaman ferrería y marrón inciso. Estos estilos, digamos que se clasifican, o los antropólogos y los arqueólogos los han clasificado por características estilísticas, entonces por el color que tienen, por la decoración y por todos esos procesos que tienen que ver como con la forma. Y también se han hecho algunas dataciones con carbono 14 que les han dado como un periodo de tiempo en las que pudieron ser fabricadas. Así es como se hace la clasificación. Sin embargo, ya les estaba contando, cuando uno se pone a leer los documentos de arqueología se da cuenta que hay muchas ambigüedades. Uno hay veces encuentra fragmentos que no están decorados o que tienen los mismos colores entre estilos. También se han encontrado por ahí que, por ejemplo, la de marrón inciso, justamente se llama así porque tiene esas características, porque es de color marrón y tiene decoración incisa, pero entonces uno lee por ahí varios artículos de arqueólogos que dicen: hey, nosotros clasificamos cerámica marrón inciso que no es marrón y que no tiene decoración incisa, y aún así las llamamos marrón inciso. Entonces son un par de ambigüedades que no se han podido resolver del todo. Entonces justamente es ahí donde nosotros entramos y decimos: listo, si de acuerdo a las características, si de acuerdo al color, si de acuerdo a la forma hay ambigüedades, nosotros entonces podemos entrar a hablar entonces de procesos de fabricación, de contenido de materias primas y de todo esto que nos puede ayudar a determinar mucho mejor si las cerámicas fueron incluso creadas por el mismo asentamiento o por diferentes, o si tienen edades diferentes, y pues todo lo que podemos encontrar. Bueno, entonces en este sentido nosotros escogimos estos dos estilos, escogimos varias piezas de esos dos estilos cerámicos y les empezamos entonces a hacer todo un proceso científico. Por ahí en el público nosotros entregamos un par de muestras. Lo que tenemos que hacer para hacerles todos estos análisis es que tenemos que preparar las muestras cerámicas de una forma muy específica.
A medida pues que va pasando, como las muestras por ahí se pueden dar cuenta cómo tiene que ser ese proceso de preparación para nosotros hacer los análisis que vamos a hacer y que ahorita les vamos a contar un poquito de los resultados. Y también entonces contarles que a partir de esto no solo podemos conocer las propiedades y los minerales y todas estas características de la cerámica, sino también del territorio. Entonces, aquí tenemos entonces a mi acompañante, que es Natalia, y a partir entonces de esto, queríamos como que también contarles no solo de las características de la cerámica, sino también del territorio. Entonces Natalia, que es ingeniera geóloga, hizo también una investigación geológica de la región y no solo queremos entonces contarles sobre la cerámica, sino también sobre el territorio y ver cómo estos objetos y cómo estas cosas nos hablan también de dónde estamos parados y qué está pasando. Entonces Natalia nos va a contar un poquito acerca de la geología. Además, antes de darle la palabra a Natalia, justamente porque nosotros estamos haciendo también un proceso de encontrar la procedencia de estos objetos. Entonces no queremos solo saber de qué están hechos, sino que queremos saber si las materias primas que se utilizaron para hacer estos objetos son locales o son de otra parte. Entonces, para poder establecer esa procedencia, entonces necesitamos también conocer las características de nuestro propio territorio. Entonces, Natalia nos va a contar un poquito acerca de esas características que tienen nuestro territorio, Vilcarmen de Iboral. Buenas tardes a todos. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Bueno, entonces, como les mencionaba Elisa, uno de los objetivos principales de poder analizar todas estas cerámicas de los estilos marrón inciso y ferrería era poder identificar la procedencia de estas cerámicas. ¿A qué nos referimos con procedencia? Nos referimos a poder encontrar ese sitio o ese lugar geológico donde estas sociedades prehispánicas iban y extraían el material o la materia prima para elaborar entonces todas estas cerámicas. Entonces les voy a contar un poco sobre los principios básicos de la procedencia. Inicialmente, o digamos que el objetivo principal de estos análisis es poder hacer una reconstrucción de todo este proceso de producción y de todas estas redes de intercambio que se encuentran envueltas a través de este proceso y nos logren identificar el lugar de manufactura, es decir, el lugar de procedencia. Podemos a partir de estos análisis identificar si es una procedencia local, es decir, si estaba cerca de los asentamientos o de los sitios arqueológicos donde fueron encontrados, o si está ubicado en lugares más lejanos, más alejados de estos sitios arqueológicos, podríamos definir entonces fuentes mucho más alejadas que les permitiría a los arqueólogos interpretar diferentes rutas de intercambio. Otro tema, otro principio importante son los análisis arqueométricos, que serían diferentes técnicas físico-químicas, mineralógicas, petrográficas, análisis elementales, para poder determinar cuál es la composición de estas cerámicas. Determinar entonces las pastas, la composición de las pastas, es decir, estas arcillas, y muy importante, poder determinar las inclusiones. Es decir, en la cerámica, en esa pasta, en esa arcilla, se encuentran diferentes fragmentos de minerales, fragmentos de roca, fragmentos inclusive de las mismas cerámicas que se encuentran envueltos o inmersos en esta cerámica, en esta pasta, y la identificación composicional particular o exacta de estas inclusiones nos permite entonces compararlo con la geología que tenemos en la zona y poder mirar si efectivamente estas sociedades prehispánicas lo extraían de manera local, lo extraían de lugares más alejados o pudo estar inmerso en rutas de intercambio. Otro principio básico es entonces identificar estos grupos composicionales que pueden estar asociados a la misma fuente, a diferentes fuentes, puede tener características particulares asociadas a procesos de producción, digamos a las intenciones que tuvieron los alfareros a la hora de realizar la cerámica para obtener las características físicas que ellos querían encontrar. Y finalmente, pues poder entonces, digamos, encontrar estos cambios, encontrar estos grupos, asociarlos con diferentes fuentes, asociarlos con rutas de intercambio y asociarlos
con la manufactura y el proceso de formación, que para los arqueólogos va a ser una información muy útil porque les va a permitir entonces interpretar procesos culturales, procesos sociales, políticos, económicos de todas estas sociedades prehispánicas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para poder identificar esta procedencia, este lugar de origen de la materia prima de las cerámicas, es muy importante, como lo mencionaba Elizabeth ahorita, poder conocer la geología de la zona. La geología de la zona y la composición de estas cerámicas que se realiza a partir de diferentes técnicas físico-químicas, usadas no solo en la química y en la física, como lo mencionaba Elizabeth, sino también en la geología. Entonces, aquí en la presentación podemos ver un mapa de la geología regional del oriente antioqueño. Podemos ver entonces representado con diferentes colores la litología, es decir, cada color está representando un tipo de roca característico. Aquí en el oriente tenemos una cantidad de rocas muy variadas, tenemos rocas ígneas, tenemos rocas sedimentarias, tenemos rocas metamórficas. Podemos ver entonces la ubicación del Carmen de Iboral, la ubicación de Río Negro. Donde está el círculo rojo, podemos ver la ubicación de la vereda Betania, que es donde están los sitios arqueológicos donde se encontraron las cerámicas que estamos estudiando. Siguiente, por favor. Bueno, un poco sobre los principales relieves de la zona. En la fotografía podemos ver una vista de uno de los sitios donde se encontraron estas cerámicas. Esta vereda se encuentra en la cordillera central de los Andes, en el Valle de San Nicolás, y en el mapita podemos ver resumidas las principales unidades geomorfológicas. Entonces, no sé si esto si me puedo acercar. ¿Sí, Aquí podemos ver entonces la ubicación del Carmen y la geomorfología principal de la zona estaría, digamos, representada por este cinturón que tiene una disposición norte-sur en esta zona y aquí una disposición nor-W donde está formado o aquí representa el escarpe de San Nicolás y vamos a tener diferentes colinas con diferentes alturas entre los 300 y 400 metros sobre el nivel del mar. Este valle de San Nicolás separa entonces esta superficie de erosión, la superficie de erosión de Río Negro y la superficie de erosión de la Unión y la Ceja, y aquí vamos a encontrar alturas muchísimos mayores, vamos a encontrar colinas de diferentes niveles que varían entre los 2.000 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un poco de resumen sobre la geología y la geomorfología. Siguiente, por favor. Entonces, para poder hacer un control de la geología, realizamos una salida de campo, donde estuvimos visitando algunos afluentes que cortan estas litologías en la zona de estudio y recogimos sedimentos. Aquí en estos sedimentos hicimos un análisis macroscópico. ¿Por qué tomamos muestras de roca en los ríos o de estos sedimentos? Porque toda la corriente de agua que está pasando de manera incisiva por las formaciones geológicas erosiona y trae consigo una cantidad de materiales, entonces es decir, trae una cantidad de material resumen de todas las unidades litológicas. Entonces aquí podríamos ver en estas muestras, en estos sedimentos, podríamos ver un resumen de lo que es la geología de la zona. ¿Qué encontramos acá? Encontramos efectivamente la geología representativa local de la vereda Betania, encontramos fragmentos de rocas ígneas, fragmentos de rocas metamórficas, diferentes minerales como cuarzos, biotitas, moscovitas, horblendas, y todos estos minerales aquí encontrados los comparamos entonces con los resultados obtenidos en los análisis mineralógicos y composicionales de las cerámicas. ¿Tú querías decir algo? Bueno, eso entonces como una parte inicial de todo lo que se puede conocer a través entonces de estos análisis. Y entonces vamos a empezar a contarles más en detalle los resultados que fuimos obteniendo a medida que se hacían todos estos análisis y aplicaban todas estas técnicas a la hora de hacer la investigación cerámica. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que pues, no les voy a mencionar las técnicas porque suenan un poquito como difíciles, aunque a medida que pasemos de pronto les menciono algunas que están acá, ¿cierto? Son varias,
Y lo que queríamos hacer entonces era primero encontrar qué tipo de elementos se encontraban en las piezas cerámicas. Cuando hablo de elementos, son los elementos que nosotros vemos en la tabla periódica, de los cuales toda la materia está compuesta, y queríamos ver entonces cuáles eran los que estaban formando todas estas piezas cerámicas. Luego de tener los elementos, entonces los asociábamos con los minerales que pueden tener. Finalmente, cuando estamos hablando de todo este proceso, lo que hacemos es hablar sobre los minerales, pero entonces primero tenemos que saber cuáles son los elementos para poder entender entonces cuáles son los minerales que los componen. Entonces, si pasamos en la presentación, lo que vamos a obtener son los resultados que obtenemos después de hacer estos análisis. Las personas que están acá en la sala montañas, se les ha estado pasando todas estas muestras. Lo que vieron en esa ruedita de resina con ese pedacito cerámico es esa fotografía que pueden ver ahí. Eso es una fotografía de ese pedacito cerámico, y el cuadrito rojo que tienen ahí en ese pedacito es el lugar donde se hace el análisis. Entonces es un lugar muy pequeñito, de ahí se toma la fotografía que está al lado derecho. Esa es la fotografía que podemos ver y que tiene muchísimo aumento, y de ahí entonces vemos qué tipo de elementos tiene. Abajo, en los cuadritos de abajo, lo que podemos ver es la representación en elementos químicos que tiene ese pedacito que están viendo ahí. Entonces, esos cuadritos de abajo tienen unos colores muy característicos, y esos colores representan qué tanta cantidad de elemento tiene esa pieza. Entonces, y eso nos permite a nosotros hacer entonces como la selección, por ejemplo, de qué tipo de minerales pueden encontrarse. Entonces, les hago una explicación entonces un poquito rápida. En este caso, por ejemplo, el cuarzo está compuesto de silicio y de oxígeno. Entonces, cuando vemos en los cuadritos de abajo donde se encuentra mucho silicio, ¿cierto? Entonces podemos ver en la fotografía de arriba que efectivamente eso puede corresponder a cuarzo, porque tiene su cantidad de silicio y la cantidad de oxígeno. Lo mismo pasa con el óxido de hierro que tenemos en la partecita de arriba, con el titanio y con los anfíboles, que tienen pues como varios elementos, y lo que hacemos entonces es abajo, en los cuadritos de abajo, mirar entonces qué elementos tiene y hacer la correspondencia mineralógica con estos otros minerales, para empezar entonces a mirar qué tipo de cosas tienen las cerámicas. Si pasamos a la siguiente, simplemente es un ejemplo de qué pasa en la cerámica ferrería y qué pasa en la cerámica marrón inciso. Finalmente es el mismo principio, y eso es lo que hacemos entonces para comenzar a hacer este análisis elemental, que entonces nos deja, digamos que, muchos datos para que nosotros empecemos a hacer un análisis petrográfico, que es el que nos va a contar ahorita Natalia, con lo que obtuvimos, y también empezar entonces a mirar todos esos minerales para poderlos comparar con los minerales de la geología local y empezar a determinar un montón de cosas. Entonces, luego de esto, entonces le vuelvo a dar la palabra a Natalia, que es la responsable de hacer unos análisis petrográficos, y nos va a contar entonces un poquito más acerca de todos estos minerales que se encuentran en las cerámicas. Siguiente, por favor. Bueno, la petrografía es una técnica que nos permite conocer características mineralógicas y texturales en las rocas, y en este caso de las cerámicas también. Entonces, para poder hacer análisis petrográficos es necesario, dentro de las muestras que están rondando, es necesario hacer un corte. En el extremo superior vemos el fragmento de cerámica, se le hace un corte transversal, que es la imagen que tenemos aquí a la izquierda, y esta se adhiere a una plaquita de vidrio, que es una, tú pasaste esas también, es una de las que está rondando por ahí. Se pule muchísimo hasta alcanzar aproximadamente unas 30 micras, queda muy, muy, muy fino, y esa plaquita la analizamos en el microscopio. Entonces, en el microscopio podemos ver imágenes a diferentes, digamos, a diferentes escalas o diferentes zoom, y podemos ver, por ejemplo, la imagen que tenemos a la derecha, donde podemos analizar la matriz, que en este caso sería lo que vemos en ese color marrón claro,
esa sería la matriz y sería la arcilla que según los análisis nos muestran que tiene una composición caolinítica. Y muy importante, podemos ver entonces los fragmentos, que son estas formas más alargadas y redondeadas que vemos inmersas en esta matriz, y estas serían las inclusiones de las que les había venido hablando hace un rato, que son importantes para conocer su composición y poder correlacionar con la geología de la zona. Entonces, en este caso, encontramos diferentes minerales como feldespatos, cuarzos, biotitas, encontramos óxidos, pero en esta imagen podemos ver entonces una biotita, que es este mineral alargado, café, podemos ver fragmentos de feldespatos, que son estos que se ven de color blanco, un poco más redondeados, y de esta manera se analiza cada una de las cerámicas, se identifica la composición, se identifica la mineralogía y se puede entonces tener un grupo, un complejo composicional y se puede comparar entonces con la fuente. En este caso son muy importantes las inclusiones porque estas no varían en términos composicionales cuando son sometidas a diferentes temperaturas, mientras que la matriz es posible que en el procesamiento, cuando esté sometida a cocción, cambie su mineralogía, cambie su microestructura, cambie en procesos postdepositacionales, entonces la matriz no va a ser útil para identificar la procedencia, mientras que las inclusiones sí. Siguiente, por favor. Aquí vemos otro ejemplo, vemos nuevamente la fotografía, la microfotografía vista en microscopio, podemos ver la matriz, que es la que vemos de color marrón oscuro, y dentro de la matriz podemos ver inmersas estas inclusiones que son los que nos dan la información que necesitamos. En este caso estamos viendo un cristal de anfíbol, esta sería para el grupo cerámico Ferrería. Miren que en la fotografía que está en la parte superior, donde podemos ver el corte de la cerámica, hay algunos fragmentos que podemos identificar a simple vista, los podríamos identificar con una lupa de mano, como los cristales blanquitos que todos alcanzan a ver, que son feldespatos, pero en la otra parte donde se ve homogénea la cerámica también hay una cantidad de inclusiones, pero que necesitamos de la ayuda del microscopio para poder identificar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo, esta sería una muestra representativa de marrón inciso, vemos cristales de anfíbol, que es ese romboedro amarillo, vemos un cristal de plagioclasa, que es ese cristal tabular que se ve de color blanco. Entonces, de esta manera vamos identificando los grupos composicionales que están presentes en las inclusiones. También es importante poder analizar los poros, la cantidad de poros que se encuentran, también es importante poder identificar los poros, que son esos espacios que se ven grises. Eso es importante después para interpretar técnicas de manufactura, asociado a los que tienen mayor o menor porosidad. Siguiente, por favor. Bueno, se hicieron también análisis mineralógicos a partir de difracción de rayos X, ya Elizabeth les contará un poquito más sobre esto. Digamos que la unión de todas estas técnicas permite entonces tener mayor información composicional y poder tener, digamos, datos más asertivos acerca de la procedencia. Bueno, listo, entonces eso es lo que estaba comentando Natalia, hacemos diferentes análisis simplemente como para corroborar información que se va obteniendo. Digamos que los análisis petrográficos son análisis de pronto un poquito más generales, y finalmente entonces hacemos otros que lo que hacen es, digamos que ser más contundentes a la hora de encontrar todos estos resultados. Entonces, como le decía Natalia, aquí tenemos unos resultados de difracción de rayos X y lo que tenemos ahí es una huella digital de las piezas cerámicas. Entonces, lo que nosotros normalmente tenemos en los deditos de huella digital, así es como aparecen para las piezas cerámicas. Entonces, lo que encontramos es que estas gráficas son únicas para cualquier cosa sólida y física que ustedes encuentren en la materia. Entonces, por eso se llama como una especie de huella digital. Y
digamos que, como les decía, como cada mineral, cada elemento, cada cosa sólida que encontramos tiene una representativa, los minerales tienen una de estas gráficas representativas, y lo que nosotros hacemos es obtener esto de la pieza cerámica y empezar a compararlo con cada uno de los minerales, y así darnos cuenta. Por ejemplo, nos damos cuenta con los picos que ustedes ven ahí, nos damos cuenta entonces qué picos se relacionan con algunos minerales, y así es como nos damos cuenta esas cerámicas de qué minerales están compuestas. Digamos que lo chévere que tiene esto de difracción de rayos X es que, por ejemplo, Natalia ahorita nos estaba hablando sobre feldespatos, ¿cierto? Y nosotros acá en el Carmen de Iboral, que conocemos y que nos han contado un montón acerca de la cerámica, también nos han hablado mucho de los feldespatos. La cosa es que los feldespatos son un grupo de minerales, ¿cierto? Y que pueden llamarse de diferentes formas. Lo que nos muestra entonces difracción de rayos X es justamente no un feldespato, no la familia feldespato, sino qué mineral exactamente de feldespato puede contener esa pieza cerámica. Entonces encontramos, por ejemplo, unos minerales que se llaman albita, unos minerales que se llaman anortita, esos son feldespatos, y la diferencia entre ellos es que uno está basado, por ejemplo, en el sodio, otro está basado en el calcio, por ejemplo, y eso también nos empieza como a dar características acerca de estas cerámicas. Entonces, el plus que tienen entonces estos análisis es justamente eso, que ya dejamos de hablar de una forma tan general y empezamos a hablar de unas formas un poco más específicas sobre estos minerales. Aquí entonces no tenemos el tiempo para mostrarles todos los resultados que obtuvimos muchas gráficas, muchos datos. Lo que sí queremos contarles es un poquito acerca como de para qué nos sirvieron entonces estos datos, ¿cierto? También hicimos, por ejemplo, análisis térmicos, que era coger un pedacito de la cerámica y pulverizarla y volverla a someter a una rampa de temperatura, llevarla aproximadamente hasta 1000 grados, y qué pasaba entonces cuando nosotros calentábamos esa muestra. Eso lo que nos brinda a nosotros es, por ejemplo, la posibilidad de saber a qué temperatura se cocieron esas cerámicas a la hora de fabricarse. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que nosotros estudiamos 8 piezas cerámicas, 4 de ferrería, 4 de marrón inciso. Nos encontramos que la mayoría se cocieron aproximadamente 900 grados centígrados. Yo creo que los que están acá y que participaron como de los talleres saben que normalmente o actualmente se cuece alrededor de 1100, 1200 grados para que tenga pues como una buena calidad. Estas cerámicas fueron cocidas a 900, y nos encontramos un dato súper chévere, y es que una de las piezas que encontramos no se pudo haber cocido a más de 650 grados centígrados. Entonces es una temperatura muy bajita, y de hecho a la hora de hacer todo el procesamiento de la cerámica nos dimos cuenta que es una cerámica muy endeble, que se trituraba muy fácil, que casi que se le caían pues los pedazos de arena. Entonces eso también nos puede empezar a poner a especular a nosotros acerca de todos estos procesos. Probablemente nos pudimos haber encontrado con una cerámica que es, por ejemplo, de las primeras en hacerse. De pronto los alfareros no tenían todavía toda la experticia que se tiene ahora acerca de cómo tiene que ser el proceso de cocción. También nos podemos encontrar con que de pronto en ese momento no se tenían los hornos y no se llegaban a tan altas temperaturas. Entonces, lo chévere de eso es que nos puede poner a especular sobre esas cosas y sobre eso que estaba pasando en ese momento. Además de eso, pues también queremos decirles que, por ejemplo, encontrar todos estos minerales también nos puede ayudar, por ejemplo, para hablar sobre las condiciones que tenían los hornos. También nos han hablado sobre que hay hornos que tienen condiciones oxidantes o reductoras. Entonces, depende de ciertos minerales que nos encontremos, también nos pueden ayudar a hablar sobre esas condiciones. Además de eso, también nos puede ayudar como
para saber un poquito más acerca del color. Así como dato curioso les cuento que hace poquito estaba viendo la charla de un físico brasileño que estaba haciendo investigaciones sobre pigmentos que se encontraron en una montaña de hacía miles de años, y encontraron entonces que eran pigmentos rojos, o sea, eran unos dibujos en una piedra muy rojos, y se encuentran entonces que son de ese color justamente porque encuentran mucho óxido de hierro, y específicamente un óxido de hierro que se llama hematita, que es justamente la que le da ese color rojo tan marcado a estos pigmentos, ¿cierto? Y que efectivamente nosotros, por ejemplo, nos encontramos también con ese tipo de colores y nos encontramos también con ese tipo de óxidos a la hora de hacer las investigaciones cerámicas. Bueno, entonces es justamente como por este tipo de cosas que se hacen todas estas investigaciones mineralógicas. Toda esta información es la que nos puede brindar, y además entonces también está el cuento de la procedencia y de saber con qué materias primas y de dónde son esas materias primas que fueron utilizadas para hacer la creación de estos objetos cerámicos. Entonces vuelvo a compartirle la palabra a Natalia para que nos cuente un poquito sobre esos análisis de procedencia que se hicieron. Volvemos a la presentación, por favor. Bueno, entonces ya después de obtener los análisis en las rocas, en la geología local, y de obtener los análisis en las cerámicas, análisis mineralógicos, análisis composicionales, petrográficos, podemos entonces hacer una comparación y poder comenzar a delimitar y a designar fuentes, ¿cierto? Entonces poder establecer si hubieron rutas de intercambio o no hubieron rutas de intercambio. Entonces lo que encontramos fue, bueno, en el mapa podemos ver la ubicación, bueno, está corrido, pero entonces aquí, esta sería la zona de los sitios arqueológicos de las cerámicas que fueron analizadas. Aquí tendríamos para ferrería, aquí tendríamos para marrón inciso, y aquí tendríamos otro grupo correspondiente a marrón inciso. Esas fueron las cerámicas que se analizaron en el proyecto. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos entonces ya interpretando todos los resultados? Encontramos primero 3 grupos composicionales, 3 grupos que van a estar asociados, digamos, a una manufactura particular y que van a estar asociados a una cantidad de inclusiones características. Entonces, en el primero, en el grupo 1 que corresponde a ferrería, encontramos entonces una cantidad de inclusiones que varían entre el 20 y el 25%, y encontramos principalmente contenido de biotita y de feldespato. Esto nos sirve entonces para asociarlo a una fuente particular. En el segundo grupo encontramos entonces un mayor contenido de inclusiones que varían entre el 30 y el 35%, y encontramos principalmente cuarzos, feldespatos y horblendas. Y en el tercer grupo, que corresponde a marrón inciso también, encontramos mayor contenido de inclusiones, alrededor del 40%, y que están compuestas principalmente por plagioclasas y anfíboles. Entonces, todas estas diferencias, primero, nos permitieron definir 3 grupos composicionales que somos los que estamos viendo en los círculos rojos. El primer grupo que corresponde a ferrería y los siguientes 2 grupos que corresponden a marrón inciso. Encontramos también diferentes porosidades. Entonces, para marrón inciso encontramos una baja porosidad, lo que se puede interpretar como una elaboración de pastas más trabajadas, mucho mejor hechas, ¿cierto? Valga la redundancia. Y para ferrería encontramos mayor porosidad. Entonces esto se puede relacionar con pastas un poco menos trabajadas, o también se puede relacionar con la presencia de desgrasantes orgánicos. Esos desgrasantes son los que agregan intencionalmente los alfareros para darle esas propiedades físicas que ellos quieren. Entonces se puede interpretar también como desgrasantes orgánicos que se han perdido por descomposición en el tiempo y quedaron todos estos espacios aquí preservados.
Entonces, importante la diferencia entre la porosidad para hacer interpretaciones entre tecnologías y uso. Y en cuanto a la composición de las inclusiones, podemos entonces definir, el siguiente por favor, podemos definir que la fuente de la materia prima efectivamente es local y la podemos relacionar con 2 unidades geológicas. Entonces, les voy a mostrar por acá, para el grupo 1, que está asociado al estilo cerámico ferrería, encontramos una composición granodiorítica. Esto lo asociamos con una unidad litológica que es el batolito antioqueño, que es lo que estamos viendo acá. Aquí están los 3 sitios arqueológicos, ferrería y 2 de marrón inciso. Aquí tenemos el batolito antioqueño, que es un tipo de roca característico, y aquí tenemos la anfibolita de Medellín, que es otro tipo característico. Entonces, para la materia prima de este grupo, lo asociamos con rocas tomadas del batolito y del anfibolita, es decir, las sociedades prehispánicas tomaron sedimentos o rocas o materia prima de esta unidad geológica y de esta, porque encontramos evidencias de ambas unidades. Para esta unidad 3, encontramos que estas sociedades prehispánicas tomaron la materia prima solo del batolito antioqueño, que es esta unidad que vemos en color rosa, y para la unidad 2 también encontramos evidencia que lo tomaron de esta unidad. Sin embargo, hay diferencias composicionales. Aquí tenemos una composición granodiorítica y aquí una composición tonalítica, que ambas corresponden al batolito antioqueño. Entonces, en conclusión, la materia prima es local, ferrería tomó materia prima de 2 unidades geológicas y marrón inciso tomó materia prima de 1 unidad geológica. Bueno, otra cosita que se me había como escapado de decirles que logramos entonces encontrar también de estos análisis es que para las personas que de pronto están por acá y de pronto tomaron el taller con don Carlos Henao, él nos habla y nos habló, por ejemplo, ahorita en la charla que dieron después de hacer los talleres, que hay diferentes tipos de arcilla. Entonces hay arcilla blanca, hay arcilla roja, hay arcilla gris, y los análisis también nos permitieron entonces darnos cuenta que todas estas piezas cerámicas fueron hechas con arcilla roja, que también nos da la posibilidad, pues los análisis, de encontrarnos con este tipo de resultados. Bueno, entonces, muy resumidamente, estos son los resultados que nosotros alcanzamos a obtener de la investigación que hicimos sobre estas piezas cerámicas arqueológicas. Digamos que lo que queremos que quede como conclusión principal, lo que queremos que quede como en lo que han escuchado y en sus consideraciones, en sus reflexiones, es que efectivamente la cerámica es un proceso que ha estado aquí en el Carmen de Viboral desde hace muchos más años de los que consideramos, que lo consideramos ahora como un proceso industrial y que lo consideramos patrimonio y parte de nuestra identidad más por un proceso industrial que se dio hace algunos años, pero la conclusión justamente es que no, que este proceso viene desde hace muchísimos más años, que viene desde hace miles de años, que incluso el territorio mismo estaba dispuesto para que nosotros tuviéramos la cerámica como patrimonio por toda la cantidad de materias primas y por todas las disposiciones del territorio para que se pudieran hacer los procesos cerámicos. Y también entonces, ahorita que estamos en todo este proceso del Plan Especial de Salvaguarda para declarar como patrimonio la técnica bajo esmalte, también dejar como reflexión que aunque la técnica decorativa es valiosa, que aunque se ve muy bonita, siento que estamos dejando también perder otro tipo de procesos y otro tipo de cosas. Ahorita también en la charla que se dio después de los talleres, don Carlos nos estaba comentando también lo mismo, se está perdiendo toda una tradición de preparar nuestras propias pastas, de prepararlas con nuestras propias materias primas y de permitirle a estos objetos realmente hablar sobre nuestro territorio, hablar sobre nosotros mismos, y nos genera la pregunta de
si estamos utilizando pastas de otras partes, si no estamos utilizando nuestras propias materias primas, entonces ese patrimonio, ¿qué está diciendo de nosotros? ¿Cierto? Entonces la reflexión está ahí, la reflexión es que hay procesos que se están perdiendo, ya casi ningún artesano hace las pastas con materias primas locales, incluso ya casi nadie hace sus propias pastas, incluso don Carlos nos estaba hablando también de que ya la mayoría de talleres compra la pasta de Corona o la pasta de otras partes, y estamos intentando rescatar, ¿cierto?, un patrimonio, como les digo, una decoración y una técnica que es muy valiosa, pero sin embargo estamos dejando a un lado también otras cosas que son muy valiosas y que, así como se los mostramos aquí en esta presentación, puede hablar muchísimo más de nuestro territorio que simplemente lo que estamos entonces intentando proteger ahora. Entonces, la reflexión final es esa, que todos estos objetos hablan muchísimo de nosotros, de nuestra identidad, de nuestro territorio, de todo lo que hemos sido, y también entonces deja esa reflexión acerca de por qué es tan importante proteger, investigar y llevar a cabo todos estos procesos sobre el patrimonio arqueológico, y nos deja entonces la pregunta de qué va a pasar entonces con todas estas construcciones que están haciendo que se pierda, que no le están poniendo cuidado. Entonces es una reflexión que nos tiene que quedar y que tiene que hacer eco para que lo empecemos realmente a valorar y empecemos a mirar toda la información y todo lo que se puede sacar acerca de estos procesos. Entonces, no sé si… Entonces, bueno, no, esto es todo lo que les teníamos para contar acerca de la investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La anterior fue la charla Museo al Detalle, la historia del pasado a través de la ciencia, iniciativa priorizada por la Convocatoria Departamental de Concertación de Museos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, este año 2021, presentada por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. A nuestras invitadas, muchas gracias por hacer parte de la 14ª versión del Foro Territorio, Cultura y Turismo. Y bueno, a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live y todos los que nos acompañan aquí, los invitamos a estar nuevamente conectados en unos minutos con la siguiente charla, que se llama Acercamiento químico a los pigmentos cerámicos, un proceso perteneciente al Programa Municipal de Estímulos del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, y que entonces en ese sentido vamos a tener ahorita un descubrimiento sobre el tema que los invitamos a que nos acompañen, realmente vale la pena. Entonces, bienvenidos y como les digo, volvemos en unos minutos. Muchas gracias.